10 de octubre, el Congreso del Perú destituyó a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, bajo el precepto constitucional llamado incapacidad moral. Esta prerrogativa se utiliza en derecho para definir la falta de autoridad, credibilidad y confianza de un funcionario para ocupar un cargo público. Boluarte es la sexta presidenta del Perú en menos de una década. Y si cuando se escriben estas líneas su sucesor, José Geri, es destituido, también será la sexta de 7 presidentes en menos de 10 años. Desde el año 2000, 7 jefes de Estado fueron llevados a juicio o están enfrentando procesos judiciales por presuntos casos de corrupción. En la actualidad, 4 están presos, que son Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Libre se encuentra, pero con cargos, Martín Vizcarra, y otro, Alan García, se suicidó antes de que lo arrestaran. Boluarte está siendo perseguida por la Fiscalía y con el último, José Geri, no se sabe qué va a pasar. ¿Puede un país progresar en tanta inestabilidad? No, pero afortunadamente la economía peruana se mantiene estable dentro de la gravedad y eso se debe a que el Banco Central se maneja de manera independiente de los vaivenes de la política. No porque los políticos peruanos sean tan desarrollados e inteligentes como para no tocar las cuerdas del sistema monetario, sino porque los prestamistas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial así lo requieren para seguir erogándole a ellos el dinero del cual ellos disfrutan más que nadie. Aunque en números Perú goza de una economía relativamente estable, en cuanto a la distribución de la riqueza es otra cosa. Desde 1985, en el primer gobierno de Alan García, Perú ha mejorado sustancialmente parámetros importantes de desarrollo, como la mortalidad infantil, el número de camas de hospitales por cada 1000 habitantes y la esperanza de vida. Eso en términos globales. Pero en términos de las clases sociales, esas mejoras han beneficiado solo a las élites y a la clase media alta. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es de 9.1 por cada 1000 habitantes en las zonas urbanas, pero de 17.5 en las zonas rurales, que son las más empobrecidas. Lo mismo pasa con los niveles de desnutrición infantil, los médicos por habitantes y las escuelas. El 10% de la población más rica del Perú concentra el 35% de los ingresos nacionales, mientras el 40% recibe solo el 15%. Los presidentes que más éxito han tenido en la lucha por reducir la pobreza fueron Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Toledo logró reducir la pobreza de 54.8% a 44.5%. Alan García, en su periodo presidencial del 2006 al 2011, logró reducir el índice de pobreza de 44.5% a 17.6% y Ollanta Humala de 27.8% a 20.7%. Todos fueron presidentes que cumplieron sus mandatos presidenciales completos, pero los 3, después de dejar el poder, han sido víctimas de persecución por parte de la rapiña política que continúa devorando al Perú. Toledo se encuentra en prisión desde el 2023. Alan García se suicidó presionado por la persecución judicial y Ollanta Humala continúa preso. La Constitución del Perú, que es una herencia funesta del régimen despótico de Alberto Fujimori, es una especie de catálogo de ignorancia política que confunde el parlamentarismo con el presidencialismo y en consecuencia no entiende lo que significa un presidente o jefe de Estado y un primer ministro. En el sistema parlamentario como el de Francia, el presidente es electo por sufragio universal, lo mismo que el parlamento, es decir, que el pueblo acude a las urnas para elegirlos. El presidente a su vez designa al primer ministro apoyado en el consenso del parlamento. El parlamento puede destituir al primer ministro, lo que se conoce como un voto de censura, pero jamás al presidente porque sería una violación a la decisión de los votantes, una afrenta contra el espíritu de la democracia. En el caso del Perú, el Congreso puede destituir al presidente como si fuera un primer ministro mediante el precepto de la incapacidad moral. Esto es un abierto desacato a la decisión del pueblo, porque el presidente no es un funcionario nombrado como lo es el primer ministro de Francia o Inglaterra.
es el producto de la voluntad popular expresada por los votantes. El actual sistema constitucional del Perú no protege al país de las rivalidades políticas, los intereses corporativos ni las ambiciones de las élites gobernantes. Desde la salida de Ollanta Humala en el 2016, se han sucedido 7 presidentes en periodos extremadamente cortos, imposibles para ninguno poner en práctica ningún programa de gobierno. Gobiernos que han durado desde 5 días, como es el caso de Manuel Merino, hasta 1 año y 8 meses, como fue el de Pedro Pablo Kuczynski. Como consecuencia de esa inestabilidad y apertura al oportunismo político, las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del Perú se han venido deteriorando. El nivel de pobreza subió casi 10%, poniendo a 10 millones de peruanos de los 34 que conforman la población total en la pobreza y 5.2 millones en la extrema pobreza. El último presidente electo por el pueblo en el Perú fue Pedro Castillo en el 2021, el cual tenía una agenda progresista dirigida a reducir la pobreza y las desigualdades sociales en el país, pero fue destituido por el Congreso. Castillo intentó poner fin al omnipotente poder de los congresistas, pero fue acusado de rebelión y se encuentra en prisión todavía sin ser juzgado. La destitución de Castillo levantó la ira del pueblo contra el Congreso, pero las multitudinarias protestas cayeron en el vacío debido al apoyo del ejército a la dictadura congresual. Esta situación, que no tiene otro calificativo más que de locura, no cambiará en el Perú hasta que no sea disuelto el Congreso y se realice un referéndum para cambiar la funesta Constitución.